Hola a todos, mi nombre es Cristian Ramírez, soy estudiante de desarrollo de software y vamos a hablar pues del tema de esta semana, que esta semana estamos viendo procesamiento de texto. Sabemos que es un tema demasiado importante en diferentes áreas, no solamente en las que están relacionadas con las TICs, que son las tecnologías de la información, sino que en muchas áreas del sector productivo, pues sector laboral, empresarial y otras áreas de la vida, es muy importante hablar de procesamiento de texto y se utiliza mucho en todas estas áreas. Entonces, para empezar, cuando hablamos de procesamiento de texto, tenemos que hablar de el procesador de texto, que existen diferentes procesadores de texto. Entonces, primero, sabemos que los procesadores de texto tienen como ciertas funciones principales. eh, una que no está acá en el mapa es, primero, almacenar información, que es como lo principal por lo que estos procesadores existen, y el objetivo pues del procesamiento de texto, que es almacenar información de manera ordenada. Otras funciones tenemos editar. Esta información se puede pues, editar, se puede reescribir, por así decirlo. Se puede formatear, es decir, poner como unos estándares para que esa información sea mucho más organizada, sea mucho más bonita visualmente, y sirve para colaborar los procesadores de texto. O sea, que varias personas pueden trabajar en un mismo documento que contiene información pues que a todos les interesa, que le interesa a todas las partes que estén colaborando en el documento. Algunos ejemplos de procesadores de texto: tenemos Word, tenemos Google Docs y tenemos LibreOffice. Eh, Tenemos que estos procesadores también incluyen, no todos, algunos, incluyen plantillas y revisión. Las plantillas son importantes porque son como una estructura que las personas pueden utilizar sin necesidad de matarse la cabeza, por así decirlo, pensando en cómo iniciar, sino que te dan la plantilla, entonces ya tienes como una rúbrica de qué hacer, cómo inicio o por dónde ir. Y hay revisión, tienen revisión que sirve, primero, revisión de ortografía para que esa información que se comparta sea coherente, o que la información que se almacene sea coherente, que no hayan errores de ortografía, porque sabemos que los errores de ortografía claramente hacen que la información no sea legible, o que la información se comparta, o sea, den un significado erróneo. Y tienen pues también historiales, con lo cual se pueden ver como versiones anteriores del documento con el que se esté trabajando. Muy importante saber eso. Tenemos, cuando hablamos de procesamiento de texto, tenemos también la representación de la información. Entonces, primero tenemos diferentes formatos de archivos, que dependiendo del procesador de texto que se esté utilizando, pues hay diferentes formatos. Tenemos, por ejemplo, Docs, que es el que utiliza Word, ODT, que se llama Open Document Text, que es el que utiliza LibreOffice, se utiliza mucho en el sector público, y .pdf, que se utiliza prácticamente en todas las áreas para compartir la información que se vea tal cual como lo está viendo quien realizó el texto, sin necesidad de que haya un procesador de texto para abrir el documento, que la información se vea bien, se pueda compartir y no la editen. Entonces, por eso es importante como este otro formato. Tenemos que hay una estructura interna. Los procesadores de texto tienen, pues aparte del texto, que lo tenemos acá, hay unos metadatos y también tienen objetos. A objetos se puede referir a imágenes o formas que se puede agregar, por ejemplo, con Word. Vamos a tomar Word como ejemplo. Entonces, por ejemplo, pues tenemos este documento y aparte del texto, como dije anteriormente, por acá podemos ver los metadatos del documento. ¿Por qué es importante? Porque estos metadatos nos dan información de lo que es el archivo en sí. Entonces nos dicen el tamaño del archivo, cuántas páginas tiene este archivo en total, la cantidad de palabras del archivo, el tiempo de edición, tiempo que se ha trabajado en este archivo,
la fecha en la que se creó el archivo y cuándo se modificó por última vez, y pues el autor y quien realizó últimas modificaciones en el documento. Entonces es como información muy importante que se debe conocer sobre las personas que estén trabajando en el documento o el documento en sí. Y tenemos también que estos procesadores de texto trabajan con codificación Unicode. Entonces, cuando hablamos ya por el lado de la representación de la información, es muy importante señalar esto de la codificación Unicode, porque lo que hace eso es que sea posible que estos procesadores de texto puedan representar símbolos y se puede utilizar en diferentes idiomas. O sea, alguien que hable coreano, hable, no sé, chino, mandarín, pueda utilizar estos procesadores y también almacenar información en su idioma. Eh, pues uno de los ejemplos, que es para nosotros como el más claro, nosotros en nuestro idioma español tenemos la letra ñ. Entonces, gracias a que esto trabaja con codificación Unicode, nosotros podemos representar correctamente esa letra ñ en el documento. También podemos representar, por ejemplo, emojis. Vemos si ponemos algunos emojis, el procesador los va a representar correctamente y no va a poner como, no pone como símbolos raros, y la información es consistente, pues la información, los símbolos que estamos colocando son consistentes. Entonces sí, es importante por ese lado. Aplicaciones en la vida real, como dije anteriormente, se aplican en muchos sectores. Primero tenemos el sector empresarial. En el sector empresarial se puede utilizar para informes, contratos, reportes, entre muchas otras cosas. También lo pueden hacer para almacenar información importante sobre la empresa u otras cosas. Un ejemplo puede ser en Bancolombia, un analista que utilice un procesador de texto, que utilice Word, por ejemplo, para crear un informe o un análisis financiero y lo pueda compartir a sus jefes. Entonces puede trabajar con esta herramienta, hacer todo su análisis, agregar símbolos, agregar tablas, desglosar toda esa información, agregar gráficos, todo de una manera muy organizada, y después compartir toda esta información a sus superiores, de manera que sus superiores van a poder ver este informe o este reporte y saber cómo está la empresa o lo que dice pues dicho análisis. En la educación vemos que se utiliza para guías, ensayos, exámenes, entre otras. Un ejemplo es lo que tengo acá, que es una especie de ensayo, es un trabajo pues escrito. Vemos que el trabajo tiene tabla de contenidos, tiene toda la información organizada, tiene un formato que en este caso es norma ZAPA, y tiene imágenes, etcétera, pues. Y vemos que ya gracias a este procesador de texto yo puedo compartir este documento. Puede ser pues principalmente mi trabajo, que es recolectar información en este caso, recolectar información de diferentes dependencias del ITM, y recolectar la información y desglosarla, hacer como un análisis de dicha información. Y por último tenemos el sector público, que tiene estándares abiertos. Ellos utilizan el de Open Document Text, que el sector público puede ser, por ejemplo, una alcaldía que necesite emitir un decreto, un ejemplo. Esta alcaldía, si necesita emitir un decreto, como ejemplo, no puede depender de un editor de texto que tenga una licencia con costos altos, o, o que sea principalmente que le pertenezca a una empresa privada, por así decirlo, porque por lo general las empresas privadas pues tienen su herramienta, su editor de texto, y lo van a manejar a su antojo. O sea, cualquier cosa va a poder pasar con ese editor de texto. Entonces, digamos que el sector público, como una alcaldía, no puede depender de lo que haga esa empresa con su editor o lo que le pase a ese editor para poder emitir decretos y hacer como su trabajo o para funcionar. Entonces no pueden depender de eso y utilizan LibreOffice, que permite este Open Document Text, que es como una forma gratuita de procesar
textos, procesar información y almacenarla. Es otra forma otra forma diferente de los procesadores de texto. Entonces, ¿por qué importa? ¿Por qué es importante el procesamiento de texto y estos procesadores de texto? Pues aparte de todo lo que hemos dicho anteriormente, es importante primero porque es reproducible. Mismo diseño en cualquier equipo. Entonces, cuando hablamos de que es reproducible, es lo que ya he dicho anteriormente, de que la información se puede ver tal cual como la hizo el autor, como la desarrolló el autor, en diferentes lugares, diferentes equipos y diferentes personas lo van a ver tal cual como se creó dicho documento. Entonces, por ejemplo, este documento yo lo comparto, le llega a mi profesor y mi profesor lo va a obtener, lo va a ver tal desde Word, lo va a ver tal cual como yo lo tengo acá, como yo lo creé desde un inicio. Gracias a los metadatos que tiene pues Word, eh, puede pasar esto. Muy importante también que todos estos editores trabajan con XML internamente, lo que hace que este documento que yo tengo acá, una persona lo pueda abrir en Google Docs. La cosa es que ya en Google Docs, como hay diferentes formatos o no están como, no tienen las mismas características, en Google Docs va a representar ese XML, pero no se va a ver tal cual como yo lo tengo en mi editor. Entonces, pues la información es reproducible, se puede compartir, pero no va a quedar tal cual. Entonces, una solución para que quede tal cual sería ya la del PDF. Pues si yo exporto el documento como un PDF, vemos que tengo toda la información tal cual y se lo puedo compartir a cualquier persona, tenga sistema operativo iOS o sistema operativo de Windows, y va a poder ver como la información tal cual como la compartí en este formato PDF. Entonces por eso hablamos de este formato que es muy importante. Entonces vemos que la información, gracias a los procesadores de texto, la información es reproducible, o sea, la puedes compartir para que se vea tal cual sin ningún problema. Y aparte, buscable y editable. ¿Cómo así? Eh, a diferencia, por ejemplo, si te mandan, no sé, una imagen escaneada con los procesadores de texto, puedes buscar información en el documento, una imagen escaneada no puedes, y puedes editar dicha información. Entonces es muy importante porque podemos mantener la información con fácil acceso y que sea como consistente, ya que la puedes editar si cometes un error o si tiene algún error, que sea consistente dicha información. Eso sería todo y muchas gracias.